Bueno, dejamos a Abraham, su familia, en Harán. Dios les había dicho a Abraham, yo te llevaré a una tierra que te mostraré. Entonces ellos llegaron primero a Harán. Y vamos a leer en Génesis 11:31. Tomó tarea a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán, y vinieron hasta Harán y se quedaron ahí. Y fueron los días de Taré. Ahora acuérdense, Taré es el nombre del papá de Abraham. Fueron sus días de su vida 205 años, y murió él en Harán. Ahora, su padre está muerto, y Dios le dice a Abraham que es hora de seguir su viaje hacia la tierra prometida. Aquí dice en el verso 4 del capítulo 12, y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Fíjese, aquí hay un hombre de 75 años de edad, está dejando todo lo que conocía, su casa, tal vez su negocio, sus amigos, para salir otra vez a una tierra desconocida, solo por su fe en la promesa de Dios. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot su sobrino, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán. Y a tierra de Canaán llegaron. Les quiero mostrar en las mapas este viaje que ellos hicieron. Aquí ellos salieron primeramente de Ur de los Caldeos, fueron a Harán 1000 kilómetros, río arriba en el Eufrates. Ahí quedaron, moraron, habitaron un tiempo, se muere el padre de Abraham. Y luego Dios le dice, ora a la tierra de lo cual yo te dije, a la tierra de promesa, a esta tierra que va a ser suyo un día. Y nosotros queremos ver un poco más grande en otra mapa esta región del mundo aquí, que es la tierra bíblica, el mundo bíblico, todavía del Nuevo Testamento, y nosotros queremos conocerlo un poco más. Entonces llegó Abraham, vino aquí 650 kilómetros siguiendo las rutas de las caravanas a la tierra de promesa. Sigue aquí, pasa lo que después se llama el lago de Galilea, aquí el río Jordán, y aquí el mar muerto o el mar salado. Y Abraham llega más o menos por aquí. Ahora, para conocer un poco más la geografía de la Biblia, aquí tenemos el mar Mediterráneo, donde San Pablo hacía sus viajes de misionero muchos miles de años después. Ya por aquí es Egipto, el río Nilo que no se ve aquí, y Jerusalén, aquí es el capital, por aquí es Nazaret, y aquí es Samaria, y esta es una pequeña explicación del mundo de la Biblia. Pero Abraham aquí llega y aquí empieza nuestra historia. Vamos a seguir con nuestra lección de hoy. Y antes de todo quiero darles la oportunidad de copiar el bosquejo que está en el pizarrón de los textos que vamos a pasar ahora. Las estrellas brillaban en la oscura noche. Abraham miraba al cielo, su espíritu en derroche. Las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti, que a mí has oído. Con cada paso que daba, la fe lo guiaba, dejando atrás lo viejo, la vida renovaba. Con su esposa a su lado, la tierra prometida. Eran dos viajeros buscando una salida. Bendeciré a los que te bendigan, tu nombre en la historia será reconocido.
nuestra canción. Los caminos eran duros, pero él nunca se rindió. Con la voz del Señor siempre avanzó a un nuevo destino. Firme su andar, en cada nueva tierra dejaba su hogar. Las pruebas llegaron, pero nunca dejó de creer. El pacto eterno lo volvió a fortalecer. Los que lo maldigan caerán en su red. Una historia de fe que los siglos verán. Bendeciré a los que te bendigan. Tu nombre en la historia será reconocido. De ti nacerá una gran nación. Abraham, el padre de nuestra canción. Así partió Abraham, fiel a su llamado, en busca de sueños. En el verso 5 de capítulo 12, tomó pues Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado, y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Ahora tenemos el concepto de que Abraham era pastor de unos cuantos ovejitas y que así viajaba él. Pero al investigar un poco más al fondo la situación, vemos que él salió de Harán con una gran caravana. Aquí dice que llevaba su familia, compuesto de Sarai, su esposa, y Lot, su sobrino. También dice las personas que habían adquirido estando en Harán. Estas pues han de ser los esclavos o los siervos que él había conseguido estando allá. Y más adelante, en el capítulo 14, que veremos en un rato o en otra lección, vemos que Abraham tenía de puros soldados 318 de ellos, de los nacidos en su casa. 318. Entonces también las familias de estos, sus padres, sus madres, sus hermanos, sus esposas, sus niños, y otras clases de personas que los acompañaban, que viajaban juntos. También podemos imaginarnos que le acompañaban algunos convertidos que él había ganado en Harán, que a su adoración al Dios verdadero, a Jehová. Tal vez allá también se habían dado cuenta de la verdad y algunos la acompañaban. Y también la Biblia dice los bienes que había ganado. Y sabemos que las bendiciones de Dios están sobre los obedientes. Abraham obedecía a Dios y la Biblia dice de los bienes que había ganado. Entonces Abraham se va ganando más bienes. Y viaja a los 650 kilómetros de Harán hasta llegar a la tierra de promesa. Y ahí él llega a un lugar que vemos aquí en el verso 7. Apareció, el verso 6, y pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquem, hasta el encino de Moré. Y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Ahora por segunda vez, Dios, Jehová, se manifiesta a Abraham. En Hechos capítulo 7, verso 2, vimos que primero se le apareció estando todavía en Ur de los Caldeos. Y no se le aparece otra vez
hasta no cumplir lo que Dios le había mandado. Este es un principio de Dios, hermanos, para nosotros también. Dios se manifieste a nosotros y nos dice: yo quiero que tú hagas cierta cosa, que tú vayas a cierto lugar. Y hasta no cumplir con lo que el Señor ya nos dijo, no vamos a esperar que nos dice más. Primero hay que cumplir con lo que ya se ha dicho. Y así Jehová no se le apareció a Abraham otra vez hasta no cumplir lo que ya se le había dicho. Y otra cosa que podemos anotar, que Jehová no había aparecido a nadie, según lo que la Biblia nos cuenta, desde los días de Adán. Desde los días que ellos fueron echados fuera del huerto de Edén, la Biblia no nos dice que Jehová apareció a algún hombre o a alguna mujer. Pero ahora la Biblia nos dice que Jehová aparece a Abraham. Y me acuerda del verso en Santiago que leímos antes, donde dice Abraham fue amigo de Dios. O sea que Dios apareció a Abraham, quien era su amigo. Y también cuando Adán estaba en el huerto, era un amigo de Dios. Ellos platicaban juntos, caminaban juntos en la fresca de la tarde, la Biblia dice. Así Dios aparecía también a Abraham, y ahora por segunda vez. Y vemos también en el verso 7, dice Dios: a tu descendencia daré esta tierra. Ahora, qué sorprendente para Abraham, pues no tenía ni un hijo. Y ahora Dios le habla de descendencia. Y él ya tiene sus 75 y más años. Ya es anciano. Y Dios le dice: a tu descendencia voy a dar esta tierra. Y esta es la promesa que Dios le dio. ¿Y qué hizo Abraham después de que Jehová se le aparece? ¿Qué es lo primero que hizo Abraham al llegar a la tierra de promesa? Él hizo un altar para adorar a Jehová. Y vamos a ver vez tras vez que siempre Abraham, al llegar a un lugar, lo primero que hace es edificar un altar para Jehová. Este era primero en su vida. Él lo daba prioridad, su relación con Dios. Y así nosotros podemos también tomar como ejemplo nuestro Padre en la fe. Que nosotros también demos prioridad a nuestra relación con el Señor. Que todos los días en la mañana pasamos un tiempo orando a Él, platicando con Él, estudiando su palabra, y que no salgamos a la casa sin antes pasar estos momentos con el Señor. Esto era lo primero que Abraham hacía siempre. Lo daba prioridad. Y por eso se conocía como amigo de Dios, y Dios lo bendecía. Verso 8. Luego se pasó de allí a un monte al oriente de Betel y plantó su tienda entre Betel y Ahí, y edificó allí altar a Jehová. ¿Qué les digo? Lo primero que hace Abraham cuando llega a un lugar, edifica un altar para el Señor. Aleluya, qué bonito, ¿verdad? Y invocó el nombre de Jehová. Ahora, esto también por primera vez en la Biblia nos dice que alguien invoca o ora a Dios. Probablemente los hombres lo habían hecho antes, Noé, Enoch, otros, ¿verdad? Pero aquí por primera vez nos dice en tales palabras que un hombre invocó al nombre de Jehová. Y este hombre era Abraham. Edificó un altar y empezó a orar a Dios.
Y se me ocurrió hacer la pregunta, ¿por qué oraba? Porque siempre cuando uno se pone a orar tiene un motivo. Claro que alabamos al Señor cuando venimos ante su presencia, y también lo hacía Abraham, pero yo pienso que él oraba porque al llegar a la tierra de promesa, que Dios le había dicho, ya no sabía qué hacer después. Y también porque se encontraba en medio de los cananeos, del pueblo pagano. Y tal vez le daba un poco de miedo estando en medio de ellos. Entonces él oraba a Dios. Otra lección para nosotros, hermanos. Cuando estamos con dudas de la guianza del Señor y qué es el paso que vamos a tomar, ¿a quién le vamos a preguntar? Vamos a preguntar al hermano fulano, o al hermano pastor, o al hermano misionero. Bueno, esto sí está bien, buscar consejos de nuestros padres en la fe. Pero el que más debemos preguntar es el Señor. Y luego cuando el Señor nos contesta y se confirma a la boca de 2 o 3 testigos de estos nuestros guías espirituales, podemos estar seguros que el Señor nos está guiando de este camino, ¿no? Aleluya. Luego llegamos al verso 10 y vemos, Abraham, verso 9, Abraham partió de ahí caminando y yendo hacia el Negev. Pero en el verso 10, él se desvía del plan de Dios para su vida. ¿Cuántos de ustedes saben que es posible que un creyente entregado al Señor, que camine con Dios, y un día se aparta del plan de Dios para su vida? No digo que se mete al pecado o que vuelve al mundo, sino sencillamente él no está en un lugar donde Dios quiere que él esté. ¿Cuántos de ustedes saben que esto es posible? Sí, es posible. Y le sucedió a Abraham, y de ahí pues estas cosas fueron escritas para nuestra enseñanza, dice la Biblia. Verso 10. Hubo entonces hambre en la tierra. En la tierra de Canaán a veces pegaban sequías. Y entonces no había nada de comer. Y la gente pues se les hacía falta de la comida. ¿Y qué hace Abraham? Hay hambre en la tierra. Dios le mandó que fuera a la tierra, pero ya se pega un hambre. No hay comida. ¿Qué hace Abraham? Descendió, fíjese bien en esta palabra, descendió Abraham a Egipto para morar allá, porque era grande el hambre en la tierra. Ahora, para hacer comentarios sobre el verso 10, siempre la Biblia es su propio intérprete. Y vamos a dejar que la Biblia haga comentario sobre el verso 10. En Isaías 31, verso 1. Ay de los que descienden a Egipto por ayuda y confían en caballos, y su esperanza ponen en carros porque son muchos, y en jinetes porque son valientes, y no miren al Santo de Israel, ni busquen a Jehová. ¿Ah? ¿Qué comentario sobre lo que hace Abraham aquí? Ay de los que descienden a Egipto y que busquen ayuda ahí y que no busquen ayuda del Santo de Israel, a Jehová. Y siempre en la Biblia Egipto es un tipo del mundo, del pecado, y el rey de Egipto, o sea el faraón, es un tipo del diablo. Cuando usted ve a Egipto en la Biblia, por lo general representa lo opuesto a la tierra santa. Representa el mundo para el cristiano. Entonces, Dios no le dijo a Abraham que fuera a Egipto. Dios
según lo que tenemos registrado aquí, lo había llevado a la tierra de promesa para morar allí. Pero Abraham, pues cuando vino el hambre, no aguantó. Hermanos, creo que esta hambre le vino a Abraham como una prueba de su fe. Y quiero que escuchen bien lo que voy a decir ahorita, porque es un principio también espiritual que todavía obra en nuestras vidas. Y este es el principio del hambre, que siempre y cuando Dios manda a un lugar, a un trabajo, y nosotros decimos, Dios me dijo que yo fuera allá y que predicara el evangelio, o que yo levantara un negocio para tener dinero para la obra del Señor. ¿Qué es lo primero que va a suceder al llegar allá? Un hambre. Un hambre. Va a ser una prueba de su fe para saber si en verdad usted y yo estamos totalmente entregados para obedecer al Señor a pesar de las circunstancias. Entonces, al llegar a la tierra de promesa, lo primero que sucede, un hambre en la tierra, una prueba para la fe de Abraham. Y Abraham, lástimamente, no aguantó. Su fe, pues, se le fue su fe. Y nosotros podemos aprender, hermanos, no se desanime. Cuando Dios le manda a un lugar, por ejemplo, Dios le envía acá al Instituto Ríos de Vida para estudiar. Usted está unas semanas y de repente las cosas se ponen duras. Y usted dice, pues quién sabe si en realidad Dios me ha enviado. No, esta es una prueba de su fe y lo tienes que aguantar, lo tienes que vencer para seguir adelante en el camino del Señor. Es el principio del Señor que opera en nuestras vidas. Y al otro lado de esta prueba hay bendición. Nomás aguántase un poco más, póngase firme contra lo malo. Y en un poquito Dios va a derramar su bendición sobre usted conforme a su promesa. Amén. Pero Abraham, pues como él nunca había asistido al Instituto Ríos de Vida, él no sabía esto, ¿verdad? Pero nosotros lo sabemos, gracias a Dios. Y él, en vez de quedar y plantarse firme, se fue a Egipto. Ahora, ¿por qué es que había de comer en Egipto? Bueno, como vieron en la mapa, en Egipto es el río Nilo, que es un gran río donde hay mucha agua, y por eso ellos regaban la tierra por el agua del río. Y casi siempre había comido por esto. Entonces, él fue allá. Hermanos, por lo que hizo Abraham, vamos a aprender nosotros. No vamos a mirar a las circunstancias. Vamos a mirar a la fidelidad de nuestro Dios. Y si yo escucho la voz del Señor en este momento, Él te está diciendo, no vayas a Egipto. No te apartes del plan de Dios para tu vida. Aunque las circunstancias se ponen duros por un ratito, no te fijas en las circunstancias. Fíjate en la fidelidad de tu Dios que te ha salvado, que te ha justificado. Y ya les dije que se fijen en la palabra. Descendió Abraham. Y en verso 13:1, en capítulo 13, verso 1, cuando él sale de Egipto, nos dice, subió. O sea que para ir a Egipto es bajarse. Para salir de Egipto es subirse. La Biblia dice que la amistad del mundo es ¿qué cosa? Enemistad contra Dios. El que quiere ser amigo del mundo se hace enemigo de Dios. Ahora algo interesante aquí en verso 11 del capítulo 12 todavía. Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, Abraham dijo a Sarai, su mujer,
he aquí, ahora conozco que eres mujer de hermoso aspecto. O sea que tú eres una mujer muy hermosa. Ahora, alumnos, ¿cuántos años tendrá Sarai en este momento a que estamos refiriendo? Bueno, se los voy a decir. Ella tenía 65 años de edad. Y ahora Abraham dice, tú eres una mujer muy hermosa. Y enseguida les voy a decir el secreto de cómo ella, por qué motivo fue ella muy bonita. Pero Abraham dice, he aquí ahora conozco que tú eres mujer hermosa, y cuando te ven los egipcios dirán, su mujer es, y a mí me matarán a mí, y a ti te reservarán la vida. Abraham anda fuera de la voluntad de Dios y está espantado de toda cosa. Y así es. Cuando uno sale fuera de la voluntad de Dios para su vida, no hay seguridad. Él está confuso y no sabe a qué lado ir. Y ahorita se encuentra Abraham fuera de la voluntad de Dios para su vida. Pero les quiero decir antes el secreto de la belleza para las mujeres. Eso sí quieren saber, ¿verdad? Todas las mujeres quieren saber el secreto de la belleza. Y no se vende en las farmacias, se los voy a decir antes. Primero de Pedro 3, del 3 al 6. Dice San Pedro, vuestro atavio, y se está hablando a las mujeres aquí. Asimismo vosotras mujeres, dice. Vuestro atavio no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o de vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Porque así también se ataviaban en otro tiempo aquellas santas mujeres que esperaban en Dios, estando sujetas a sus maridos. Luego nos habla de nuestro héroe y su esposa de él. Como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor, de la cual vosotras habéis venido a ser hijas, si hacéis el bien, sin temer ninguna amenaza. El secreto de la belleza, de la belleza es servirle a Dios en el corazón. Hoy, ¿no se dieron cuenta ustedes que su fe le puede hacer más guapo? Qué bueno, ¿verdad? Usted dice, pues qué bueno, a mí me hace falta. Su fe le puede hacer más guapo, porque a Sara su fe le dio tanta hermosura que a los 65 años de edad, Abraham todavía tenía temor de que se le iban a quitar, porque era una mujer muy bella. Y sí, así sucedió, porque era una mujer muy bella. Ahora, para no malinterpretar lo que está diciendo Pedro, fíjese bien que Pedro no dice que no nos debemos peinar, que no nos debemos vestir con vestido lo mejor que podemos, que no nos debemos lavar la cara, y para los hombres rasurarnos cuando es necesario, ¿verdad? Cepillar los dientes, bañarse de vez en cuando. Pedro no dice que estas cosas son malas. Y para las mujeres que se visten y que se preparen lo mejor que pueden. Pero este no es el secreto de la belleza, porque la belleza viene de adentro, del corazón de la mujer. Y cuando ella tiene comunión con Dios en su corazón, entonces es cuando ella va a lucir. En su cara se va a ver la presencia del Señor y el gozo del Señor. Y todos van a decir, esta jovencita está muy guapa. ¿Por qué será? ¿Cuál es el secreto de su belleza?
Es porque ella anda con Cristo. El Espíritu Santo vive en ella. Y ella en espíritu es muy bonita. Y por eso también se ve en lo de afuera. Lo interno ya se puso bello. Entonces también lo externo se anota lo que hay adentro. Amén. Así es. Así que Sarai había descubierto el secreto de la belleza. Y la Biblia nos anima que nosotros, principalmente las mujeres, la tomen por ejemplo para que sean también sus hijas de ella. Ahora, Abraham sintió miedo, temor. Y notamos que a pesar de que era un hombre de gran fe, no quiere decir que él no sentía las mismas emociones que nosotros. A vez en cuando también nosotros sentimos temor. ¿Qué es lo que vamos a comer? ¿Con qué vamos a pagar nuestras deudas? Inclusive a veces cuando estamos caminando por un calle oscuro de noche y estamos con temor de que nos van a asaltar. Abraham también sentía temor. Y la Biblia dice en Proverbios 29, 25, algo sobre temor al hombre. Proverbios 29, 25. El temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. ¿Qué dice la Biblia? El temor al hombre pondrá, ¿qué cosa? Lazo o trampa. Al contrario, la Biblia dice, el que teme a Jehová está confiado como un león. Aleluya. Alguien dice, si tememos a Jehová, no tenemos que temer ninguna otra cosa. Y Abraham tuvo temor al hombre y le puso trampa. Y él entonces cayó en la trampa. ¿Y qué es lo que pasa cuando nosotros tememos al hombre? Lo primero que queremos hacer es engañar. No queremos decir la verdad porque se van a enojar con nosotros o nos van a castigar. Y la reacción natural del hombre es engañar cuando tiene temor al hombre. Por eso la Biblia dice, el temor del hombre trae lazo, trae trampa. Y fíjese bien usted, cuando usted siente temor de que alguien le va a regañar, de que alguien le va a castigar, de alguien va a enojar por algo que usted hizo, ¿qué es lo que siente ganas de hacer? No decirles la verdad, engañarles, cubrir la verdad un poco. Pero hermanos, es malo esto. Aunque sí, todos lo hemos hecho, tengo que decir que es malo. Y debemos procurar siempre decir la verdad. Decir la verdad en amor, como dice la Biblia, con amor, con lo más que podemos, pero no engañar y no cubrir la verdad que es. Ahora, Abraham sentía miedo, ¿y qué dice? Ahora pues, tú Sara, di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y para que no me maten. Ahora, ¿fue mentira o no? Pues, por palabras no fue mentira, porque sí, ella era su media hermana de Abraham. Pero el intento de su corazón de Abraham era engañar. Era que los egipcios quedaran con la conclusión que no estaban casados. Así que él con la boca decía la verdad, pero con el corazón engañaba, porque su propósito era engañar. Así que el Señor ve no solo lo que decimos, sino el intento de nuestro corazón. ¿Por qué habrá dicho Abraham esto? ¿Por qué? Bueno, vamos a aclarar un poco en Génesis 20, del 10 al 13. Porque fíjese que él lo vuelve a hacer otra vez, otros capítulos más, y él hace lo mismo. No aprendió nada.
Dijo también Abimelech, es otro rey, a Abraham: ¿qué pensabas para que hicieses esto? Es otra ocasión, no es el mismo. Es años después. Abraham respondió: porque dije para mí, ciertamente no hay temor de Dios en este lugar, y me matarán por causa de mi mujer. Toda la vida él andaba con este temor de que a él le van a matar para quitarle su mujer. Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, mas no hija de mi madre, y la tomé por mujer. Y cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije a ella: esta es la merced que tú harás conmigo, que en todos los lugares a donde lleguemos digas de mí, mi hermano es. Entonces vemos que muchos años antes Abraham había tomado una decisión equivocada. Él había decidido operar de cierta manera, de cierta forma, según ciertas reglas, según ciertas normas, pero equivocadamente. Y por tomar esta decisión hace tantos años, vez tras vez tras vez le viene a hacer tropiezo. Inclusive a la vida de su nieto Jacob, o su hijo Isaac, disculpe, hace lo mismo. ¿No sabrá usted que las faltas que hay en las vidas de los padres, también las mañas, los aprenden los hijos? Isaac hacía lo mismo con su esposa en una ocasión. Equivocadamente lo que hacían, también su hijo agarró la maña. Y por eso, hermanos, más debemos procurar no tener fallas en nuestras vidas, fallas morales, porque nuestros hijos los aprenden por lo que ven. Pero lo que todavía más debemos de aprender a todos nosotros, hace años, cuando éramos niños, cuando éramos jóvenes todavía, tomamos decisiones, decidimos actuar según ciertas normas y algunos equivocadamente, que reaccionamos de cierta manera equivocada, que las normas que seguimos no son las normas de la palabra de Dios. Ahora, hay que reconocer, Abraham nunca reconoció y se repitió vez tras vez tras vez. Oye, cuando siempre en tu vida surgen los mismos problemas, hay que averiguar por qué. No es que todo el mundo está en contra de ti. No es que todos los hermanos no te comprenden. Si resulten vez tras vez lo mismo, hay que averiguar, hay que buscar cuál es el problema, y no está en otro, ha de ser en uno mismo. Y no lo hizo Abraham. Lo hubiera hecho, lo hubiera arrepentido y decir: ay Señor, me equivoqué, y en realidad, perdóname, no voy a reaccionar de esta forma, ya no voy a seguir esta norma. Pero no lo hizo, y por eso vez tras vez, hasta la vida de su hijo perjudicó. Entonces vamos a reconocer, vamos a pedir perdón del Señor, vamos a pedir que Él nos cambie para que ya no seguimos reaccionando de esta forma. Bueno, verso 14 al 16. Y acá aconteció que cuando entró Abraham en Egipto, los egipcios vieron que la mujer era hermosa en gran manera. Fíjese, ella era reina de hermosura y hermosa en gran manera. También la vieron los príncipes de Faraón y la alabaron delante de él, y fue llevada la mujer a casa de Faraón. Lo que dijo Job: lo que yo temí, esto me ha sobrevenido. Y también Abraham, lo que temió, le sobrevino. Hermanos, hay que tener cuidado de no temer, porque el temor es puerta para que el diablo
lo lleva a cabo en la vida de uno. Temor es fe negativa. Es fe para lo malo. Si nosotros estamos temiendo que se nos va a pegar el cáncer, estamos teniendo fe para el cáncer. Que Job dice, lo que temí, me ha sobrevenido. Y también Abraham. Fue llevada Sara a casa de Faraón. Y en esta época, en el Antiguo Testamento, al llevar una mujer para ser parte de las esposas del rey, ¿verdad? Porque él siempre tenía más que una. Y cuando él traía una nueva, ella tenía que pasar cierto tiempo de purificación. Y a veces era de hasta un año. Entonces Sara estaba en casa del faraón, pero todavía no la había tomado para mujer. Nomás estaba ahí. Y verso 16. Hizo bien a Abraham el faraón, o sea, el rey. Hay que anotar que los reyes de Egipto se llaman faraones. Faraón es el nombre que da a los reyes de Egipto. O sea, no es el nombre de uno solo. Como nosotros decimos presidente o rey, ellos decían faraón. Y este faraón hizo bien a Abraham por causa de ella. Porque Abraham había entregado a Sara, a él. Le hacía regalos. Ovejas, vacas, asnos, siervos, criadas, asnas y camellos. Fíjese nomás. ¿Cómo habrá sentido Abraham en su corazón? Cada vez que el faraón le llama, oye, le agradezco mucho tu hermana que me ha facilitado, ¿verdad? Entonces aquí hay otros camellos y otros esclavos, un poco de dinero. ¿Y cómo ha de sentir Abraham en el corazón cuando sabe la verdad y sabe que está engañando? Y no hace nada para defender su mujer. La entregó siquiera. Es como echar fuego en su cabeza cada vez que el faraón le hace esto. Los maridos debemos hasta dar nuestra vida para nuestra mujer. Así dice el Nuevo Testamento. Y él no se arriesgaba nada. Entonces le daba y le daba y le daba. Y más se le cargaba, ¿verdad? La culpa de lo que había hecho. Bueno, vemos tras de todo esto el intento de Satanás. ¿Cuál intento? De contaminar la simiente de la mujer. De contaminar la línea por cual vendría Cristo. Ya se le había dicho a Abraham, tu descendencia será bendición a todas las naciones. Y más o menos, Satanás se estaba dando cuenta que por esta línea vendría el Mesías que le iba a pisar la cabeza. Y entonces, fue un intento de que ella y el faraón se unieran para contaminar la simiente. Pero Dios, aleluya. Hermanos, la Biblia dice en 2 de Timoteo 2:13, aunque nosotros fuéramos infieles, Él sigue fiel. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces le hemos fallado al Señor y Él no nos falla a nosotros? Él no se despide de nosotros. Aunque nosotros fuéramos infieles, Él sigue fiel. Y es lo que hizo Dios. Porque empezó a regañar a Faraón y mostrar su ira. La Biblia dice en verso 17, Jehová hirió a Faraón y a su casa con grandes plagas. Grandes plagas. Por causa de Sarai, mujer de Abraham. Ahora, notamos aquí, hermanos, que Dios no aguanta el pecado sexual. Él no aguanta adulterio.
Él no aguanta fornicación. Y él empezó a herir con grandes plagas al faraón y a su casa, porque ya se iba a meter en el pecado sexual. Vamos a ver en 1 de Corintios 6, del 15 al 20. Dice San Pablo a los Corintios: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Aquí la Biblia nos habla claramente sobre el pecado sexual. Y una cosa que Dios demanda de su pueblo es pureza. No es por nada que el Espíritu de Dios se llama Espíritu Santo. Santo quiere decir limpio, puro, sin mancha, sin pecado, sin contaminación. Y nosotros también, las Biblias nos dice que nosotros somos los santos del Señor. Entonces vamos a cuidarnos mucho de estos pecados. Verso 18. Entonces el faraón llamó a Abram y le dijo: ¿qué es esto que has hecho conmigo? ¿Por qué no me declaraste que era tu mujer? Vamos a pensar otra vez en el pobrecito Abram. ¿Cómo ha de sentir ahora que se descubre su engaño? Ahora él tiene todo esto que el faraón le da por esta mujer que no era suyo para dar. Y el faraón le regaña. ¿Cómo sentimos nosotros cuando un pagano nos reprende por nuestra falla moral? Esto sí está triste. Que un pagano, uno que ni dice yo conozco a Cristo, viene a un cristiano y le dice: mira, tú no hubieras hecho esto. No es correcto. ¿Y cómo siente uno adentro? Ay, que siente uno como nada, ¿verdad? Como polvo de la tierra. Pues menos que nada. Y eso es lo que sucedió a Jonás cuando él huía de la presencia del Señor en un barco. Y Dios manda una gran tempestad. Y todos los marineros, como el barco ya se iba a hundir, estos buscaban para saber a quién era la falta de esta tempestad. Y echaron suertes y la suerte cayó sobre Jonás. Y viene el capitán del barco y le dice a Jonás: ¿qué has hecho? ¿Qué has hecho? Y dice Jonás: pues yo soy predicador. Pero yo no quería predicar donde Dios me dijo. Entonces el capitán le empieza a regañar. Y el capitán es pagano y regaña a un cristiano. Y así sucede a veces. Y siente uno feo. Siempre, hermanos, cuando andamos fuera en el mundo, procuramos andar para que no nos demos lugar de reprendernos. Para que no les demos ningún motivo en que nos pueden regañar. Para honrar a Cristo y para también defendernos a nosotros. Ahora, verso 20. Entonces Faraón dio orden a su gente acerca de Abram, y la acompañaron, y a su mujer, con todo lo que tenía. Nosotros vamos a ver en la siguiente lección que Abram salió de Egipto siendo muy rico. Y el faraón le manda fuera del país y que lleve todo lo que tiene. No le recogió nada de lo que se le había dado.
Y ahora la Biblia nos dice enseguida que Abraham sube de Egipto. Y esto veremos en la siguiente lección. Cuando Abraham tenía 75 años, la voz del Señor llegó con firmes pasos. Deja tu patria, tus parientes y hogar. Vete a la tierra que yo te voy a mostrar. Él escuchó y sintió el llamado del rey. Con fe en su corazón le dijo: iré. La promesa sonaba en su interior, un futuro brillante, lleno de amor. Bendeciré a los que te bendigan, tu nombre en la historia será reconocido. De ti nacerá una gran nación. Abraham, el padre de nuestra canción. Las estrellas brillaban en la oscura noche. Abraham miraba al cielo, su espíritu en derroche. Las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti, que a mí has oído. Con cada paso que daba, la fe lo guiaba, dejando atrás lo viejo, la vida renovaba. Con su esposa a su lado, la tierra prometida. Eran dos viajeros buscando una salida. Bendeciré a los que te bendigan, tu nombre en la historia será reconocido. De ti nacerá una gran nación. Abraham, el padre de nuestra canción. Los caminos eran duros, pero él nunca se rindió. Con la voz del Señor siempre avanzó a un nuevo destino. Firme su andar, en cada nueva tierra dejaba su hogar. Las pruebas llegaron, pero nunca dejó de creer. El pacto eterno lo volvió a fortalecer. Los que lo maldigan caerán en su red. Una historia de fe que los siglos verán. Bendeciré a los que te bendigan, tu nombre en la historia será reconocido. De ti nacerá una gran nación. Abraham, el padre de nuestra canción. Así partió Abraham, fiel a su llamado, en busca de sueños, de un futuro dorado. La voz del Señor resonando en su ser. Abraham el bendecido, que aprendió a creer.